Palabra de músico. En el derivario. Buen día, Lucio, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Día, todo? Luis, todo bien por acá, acá estamos, con ganas de charlar un poco de la música. Sí, sí, contanos un poco de este Para Ir, de este disco con música de Luis Alberto Spinetta en guitarra sola. Bien, es un proyecto que yo lo postergué durante un montón de años. Va, no lo postergué, lo fui como gestando, eh, sin querer. No fue un disco que yo pensé deliberadamente, voy a hacer un disco con música de Spinetta y lo voy a hacer solo con la guitarra. Se fue mostrando el disco, con los años de a poquito se fue mostrando, fui como eh, encontrándome con los arreglos de las canciones, por así decir, para guitarra sola en este caso. Y en un momento dado me di cuenta que tenía un montón de temas y que era momento de pensar quizá en, en esta idea de que ya lo he hecho, que es por ejemplo en El Bosque Brillante, mi tercer disco que es con el grupo, grabé dos temas de Spinetta. Entre todo el repertorio de música original grabamos La Rifa del Viento, que lo tocamos en grupo, y después yo grabé una versión de Para Ir solo con la guitarra, Ujú. con sobregrabaciones. Una versión diferente a la que hice para este disco. Entonces, bueno, como pasando los años, es un ejercicio que fui haciendo mucho, porque me pareció muy interesante para mí personalmente, en lo íntimo, ir agarrando los temas y tratando de traerlos a la guitarra y de expresarlos a través de la guitarra. En este caso yo no canto, o sea, tocar la melodía, tocar la armonía, el ritmo, desenvolverme desde la guitarra acústica. Con la música de Spinetta me di cuenta que me empecé a encontrar mucho a mí mismo haciendo ese ejercicio. Desde otro lugar completamente distinto a la composición, que es donde uno primero pensaría que uno se encuentra a uno como artista, por así decir. Acá me encontré del lado del intérprete, agarrando una música importante para mí, que me conmueve, que me convoca, y apropiármela de alguna manera. Bueno, en ese proceso fueron apareciendo temas, fueron apareciendo cada vez más, y en un momento me di cuenta que tenía muchos ya y que era bueno, era momento de pensar si iban a formar parte de discos, como por ejemplo me pasó en Bosque Brillante, que aparecieron esos temas ahí, y no me entusiasmó mucho esa idea y me pareció que quizá era un buen momento para hacer un disco solo, que es algo que siempre estaba en mi cabeza, y que al mismo tiempo sentía que estos temas en otro contexto musical no me resultaban. Los llevaba al grupo y no se diluían, los tocaba con la guitarra eléctrica a veces y me pasaba lo mismo. Para mí sonaban así, sonaban con la guitarra acústica y de esa manera. Así que ahí fue cuando tomé el envión final y decidí sumar un par de arreglos más y ya tener una lista que pudiera ser un disco. Pero bueno, si te tengo que decir el primer arreglo que yo recuerdo que hice, o la primera versión que hice para guitarra así de un tema de Spinetta fue La Sed Verdadera, y más o menos estoy hablando del año 2008, 2007. Es un montón de tiempo, ¿no? Dando vueltas, ¿sí? Sí, Claro, sí. hay como una historia tuya vinculada con esto, ¿no? Eh, que también puede tener que ver con estados, con estados tuyos, ¿no? Con situaciones también de tu estado de compositor, personales, hay como un montón de cosas que pueden conjugar en un proyecto tan a largo plazo, ¿no? Exacto, sí, sí, es como que el proceso atravesó un montón de otros procesos en mi desarrollo artístico. Es como que, pero Claro, bueno, hay dos eh, discos en el medio, digamos, ¿no? exactamente, exactamente, sí, exactamente. Bueno, cuando yo hice Viento Divino, que es mi segundo disco, el año 2012, en ese disco eh, pensé la opción de grabar La Saturadera. Y finalmente no lo hice y grabé un tema del Mono Fontana, Bahía Carmesí, que lo grabé solo con guitarra acústica y después no me gustó el sonido eh, y lo descarté. Y el año pasado lo saqué como un single ese tema.
Entonces en Viento Divino aún no se escucha esta faceta, por así decir. Pero en El Bosque Brillante ya me quedé con esa intención y ya lo hice. El último tema es un tema que toco solo con la guitarra acústica, que es lo que quería hacer en Viento Divino y no pude hacer. Y además grabé algunos otros temas. En algunos otros temas grabé guitarra acústica y muchas veces casi en soledad, pero no completamente sola, como en este disco, y además no solo guitarra acústica. Eh, el Eh, disco solo, viste que siempre es como un momento, viste, me parece a mí siempre, viste. Excepto que seas un instrumentista que realmente te dediques a tocar solo y que dediques un poco tu vida a eso. eh, es un proyecto que siempre eh, es especial, porque requiere mucho trabajo, requiere mucha dedicación. eh, Grabar un instrumento solo en el estudio no es una tarea fácil porque lograr la intimidad, pero al mismo tiempo lograr un buen sonido, trabajar en los detalles, la interpretación, la ejecución, el rango dinámico, eh, requiere mucho, mucho detalle, mucho trabajo, ¿viste? Es un gran desafío siempre. Sí, sí, y despojarte completamente, porque esto ocurre en el disco, ¿no? Despojarte de, eh, podríamos decir, de la demostración del virtuosismo. Hay un virtuosismo enorme en este disco en lograr los climas, los sonidos, en lo minimalista, ¿no? A veces de la nota, ¿no? Esa decisión de lo que suena, de lo que no suena, es impresionante en este disco, pero también es despojarte de esto, ¿no? De un disco con muchas notas, bueno, acá está Balduini, mirá qué bien que toca, ¿no? Eh, es todo perdón, qué bien que toca está dentro, pero digamos, este ánimo de probar, de exponer en un disco solo, está muy lejos de este proyecto, ¿no? Totalmente. El disco, o sea, más allá del disco solo, tocar la guitarra acústica es un poco eso. Y la guitarra acústica es un instrumento que te muestra eso también. Te muestra que hay un montón de cosas que ya funcionan en la orquestación cuando uno toca, que en la guitarra eléctrica son más difíciles de lograr. Porque la guitarra eléctrica es un instrumento sintetizado, pasa por un amplificador, tiene micrófonos, puede tener pedales, puede tener un montón de cosas en la cadena que te ayudan a generar un gran sonido, por así decir, pero es algo más difícil de lograr. En la guitarra acústica, si vos ya agarras una guitarra y la tocas y te involucras con el instrumento, ya eso sucede naturalmente. Eso es lo lindo de un instrumento acústico. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno toca así? Uno empieza a tocar menos, porque uno se da cuenta que funciona, que uno puede tocar menos y ya eso ya está funcionando. Y yo creo que esa es otra de las razones por las cuales siempre que llevaba los temas a contextos grupales, siempre sentía que se diluían en la intención y también en todo lo que tiene que ver con el rango dinámico, que eso es otra cosa hermosa de tocar solo. Cuando vos tocas solo podés trabajar muchísimo rango dinámico, porque el instrumento, al ser solo ese instrumento, vos podés trabajar al mínimo, al máximo y trabajar todo ese rango con mucha facilidad, porque sos vos solo. No es algo que estás interactuando con alguien más y bueno, depende del volumen grupal. Así que en ese sentido, creo que la guitarra acústica invita a eso. Y por otro lado, la idea de siempre está la canción adelante, ¿no? En este caso, las canciones de Spinetta, siempre está la canción adelante y es trabajar para la canción, en mi caso, orquestar la canción de la mejor manera para que se escuche la canción en su esencia verdadera y a partir de ahí aportar, pero muchas veces aportar desde la interpretación, desde lo que vos decís, desde el rango dinámico, desde lo tímbrico, eh, no específicamente desde las notas, más o menos notas, acordes más grandes o más chicos, más velocidad o menos velocidad. Sí, sí. Ese me parece que es un ejercicio hermoso de la interpretación que yo lo encontré por primera vez en mi desarrollo personal a través de los temas de Spinetta. Tocar mucho una música hasta que ya
parece que es tuya, de tanto que la has tocado y que la has como atravesado, ¿no? Eh, entonces, Sí, bueno, el desafío es ese siempre, que la canción se escuche como es, de la mejor manera, a través de la guitarra en este caso, como dije antes, como no canto, como solo toco, bueno, también es un desafío eso. claro, uno doble, ¿no? Digo, porque vos tampoco venís muy del palo de la cancionística, digo, ¿no? Es todo lo contrario, es como meterte en un universo, ¿sí? Y Sí, por sí, otro sí. lado, digo, explorar más en profundidad y musicalmente la obra de Spinetta, ¿no? Una obra que está como corresponde, muy altamente valorada dentro de lo que es el género de la canción, por una poética, por una musicalidad muy bien vinculada con esa poética, pero eh, pero acá es despojarlo, digamos, despojar a Spinetta de gran parte de ese valor que es la pluma, ¿no? Es la lírica. Y quedarte en el sonido. Totalmente, sí, sí. Es por eso que también sí, sí. Es un artista tan inmenso en tantos aspectos que bueno, acá yo me encontré con un fragmento muy pequeño de su obra. Yo elegí 8 canciones y él tiene 40 discos grabados, ¿no? Y además no involucramos las letras, que también es un aspecto, sí, como vos decís, importantísimo de su, de su, de su obra, sí. Claro, y tampoco esto no tiene como un ánimo de recorrer la obra en distintos tiempos, sino que vos tomaste lo que para vos entraba acá en esta sonoridad, en este proyecto, lo que podías Exacto, hacer sonar de esta forma, ¿no? exacto, sí, no es una intención de hacer un homenaje, ni mucho menos, ¿viste? Es una música que está conmigo desde mi adolescencia y permanece, y es una música que todo el tiempo estoy escuchando, es una de mis influencias más importantes, es un faro para mí. Entonces, mi intención siempre, como te decía, era vincularme con esa música a través de lo que yo hago para también encontrarme a mí. ¿Por qué esta música me llega tanto? ¿Por qué esta música me convoca tanto? Bueno, uno como artista muchas veces encuentra las respuestas sumergiéndose profundamente en la obra, sacando los temas, tocándolos, llevándolos para acá, para allá, entrando al laboratorio, analizando. Y bueno, en ese desarrollo fue que se fue gestando el disco sin querer. Por eso te decía que no es un disco que yo pensé deliberadamente que iba a ser temas de Spinetta, o elegí una lista concienzudamente que iban a ser estos temas y no aquellos, y por qué. Fue muy caprichoso en ese sentido. Fue puro deseo y pura intuición. Eh, Hasta que en un momento, sí, vi que ya era un repertorio que ya podía formar parte de un disco, y ahí pensé, esto tiene que ser un disco. Porque si esta música no la escucho en otros contextos y siento que después va a quedar todo fragmentado si lo pongo un tema acá y un tema allá. eh, Tiene que ser un disco, y ahí sí, puse quinta y Sí. Bienvenido el deseo entonces que pudimos disfrutarlo en la obra. Vamos a hacer un cortecito y seguimos escuchando el disco. Dale, hablemos de la pieza de lujo con la que grabaste este disco, porque eh, nada, te deben haber, adentro de un blindado grabaste esto, ¿no? sí, Porque es una fortuna. sí, sí. Lo grabé con una guitarra Martin del año 1934, que es como, no sé, imposible poner en palabras. Siempre lo digo de esa manera porque es un instrumento no, imposible de escribir, es un sueño imposible, te diría, ¿viste? Son instrumentos muy difíciles de conseguir. Obviamente estamos hablando de un instrumento que va a cumplir casi 100 años ya, 90 años, eh, que suenan, es majestuosa, ¿viste? Es una guitarra majestuosa desde todo punto de vista. La entonación, la afinación, la amplitud tímbrica, la reverberancia. Si vos tocas y pones
acá el codo en la tapa suena de una manera, si lo corres una de otra, si la levantás una de otra. Es todo un continuo esto es un mundo para descifrar infinito, infinito. Eh, es la sensación de tocarla, esas maderas, es un sonido. Todos los días suena diferente la guitarra porque la madera es muy finita, extremadamente finita. Vos la tocas, la levantás y ni la sentís la guitarra. Entonces responde mucho al clima también. Entonces un día te levantás y suena de una manera porque hay más humedad, otro día te levantás y suena de otra manera porque no hay, y la llevás por la casa y suena diferente en cada lugar. Fue un sueño imposible, fue un milagro para mí tener esa guitarra, y sin esa guitarra creo que no podría haber hecho el disco, realmente. Eh, un sueño, por eso es uno de esos discos, siento que es uno que es una vez en la vida, ¿viste? Yo cuando estaba ahí haciéndolo empecé a darme cuenta o caí en esa situación, de que esta situación de estar tocando esta música, que la trabajé tanto con esta guitarra, no es una cosa de todos los días o cada tanto, es como una cosa muy especial, ¿viste? Fue un momento muy especial. La guitarra tuvo mucho que ver con eso, porque lo que te devuelve la guitarra. Yo la guitarra la tenía, me la prestaron, estuvo un mes durmiendo en ese sillón, no se sentaba nadie en ese sillón, vivía la guitarra ahí. Ahí estaba la guitarra. Y ahí estaba puesta entre frazadas y yo me levantaba y la empezaba a tocar, y a veces mi novia Julia estaba sentada ahí y lloraba, Luis, porque la guitarra produce eso. Yo empezaba a tocar alguna cosa y yo levantaba la vista y ella estaba mirando, y yo también, muchas veces, ¿viste? Es como un instrumento, una sonoridad, una expresividad que, bueno, así que sí, es una Martin de esas que ¿no? imposible. Claro. Y se siente, y lo otro es que está maravillosamente grabada, ¿no? Bueno, Eh, ahí está está Ernesto maravillosamente Snager. grabada porque vos escuchás la guitarra, parece que te tuviera al lado. Esa es la idea que queríamos capturar con Ernesto, que sea algo bien crudo, bien íntimo. Un poco la idea de que vos, viste, a veces estás en el medio del campo, una noche en el medio del campo, y vos pones la música en tus auriculares o en el parlante, y pones el volumen al mínimo y ya suena todo. Viste Ujú. que a veces depende del lugar que estés, eso es fácil de lograr o totalmente imposible de lograr, ¿no? Entonces la idea mía era lograr esa sensación de estar en ese espacio muy íntimo donde cada cosa se pudiera escuchar. Entonces ahí Ernesto como que interpretó esa idea tremendamente, ¿viste? Trabajamos mucho con el sonido, eh, y finalmente lo que hicimos fue dejar la guitarra casi como vino. No le, no le sacamos ni le pusimos nada. Lo que queda es la guitarra así cruda, súper cruda, trabajando con los detalles que Ernesto pudo trabajar para lograr que la guitarra se escuche amplia, definida. Eh, sí, sí, la verdad que fue un gran Y, desafío también. y en toma única, ¿no? Así. Exacto, la idea también era que no. Es otro aspecto en el cual Ernesto me ayudó muchísimo. Estamos hablando de Ernesto Snager, que produjo el disco, lo grabó, lo mezcló y lo masterizó. Es uno de los grandes maestros de la guitarra argentina de todos los tiempos, ¿no? Sí. Ernesto Snager. Eh, Él me dijo una cosa que para mí fue importantísima, que es no buscar la toma perfecta. Yo venía trabajando tanto la música en el día a día, tocando los temas, que había llegado a un nivel de minuciosidad y detalle que no era sano, por así decir, a la hora de pensar grabarla, porque eh, con una situación así no puedes hacer 5 o 6 tomas de una misma canción, se te explota la cabeza, ¿viste? Porque es vos solo con la guitarra, no es algo grupal, no hay un momento para. Adentro de la canción siempre estás 100% en todo, porque siempre está todo pasando a través de lo que vos decís. No hay otros que estén tocando, entonces vos descansás un poco en eso y volvés la atención o lo que sea. Entonces, eh,
Ernesto, ese consejo fue muy importante, no buscar la toma perfecta, sino buscar esa toma en la que yo sentía que la música se estaba expresando como yo quería, más allá de las imperfecciones, los errores, lo que sea. Ese fue un gran consejo, porque yo iba preparado tenía todos los detalles en mi cabeza y pensaba plasmarlos, es imposible de lograr. Eso por un lado, y por otro lado, sí. No, digo, sos un músico muy minucioso en la composición, en el arreglo, en el sonido, que tiene ahí, tratando de que no haya un bache, digamos, se te venía escuchando así en tu composición, en todo, ¿no? Calculo que acá que estás solo, más aún, ¿no? Más aún, exactamente porque también la guitarra y el contexto ayudan, colaboran con que vos puedas generar más detalle en la música, mucho más rango dinámico, mucho más amplitud tímbrica. Entonces, bueno, yo disfruto mucho ese aspecto de la guitarra. La guitarra es un instrumento que se caracteriza por eso también. Vos tocas, en el piano vos tocas la nota sol y suena siempre así. En la guitarra vos podés tocar la nota sol y depende si la tocas con uña, con dedo, con púa, más acá, más allá, en una cuerda o en otra. Esa nota tímbricamente suena muy diferente. Entonces a la hora de tocar solo la guitarra da mucho para esa exploración. Eh, entonces sí, la idea fue tener las tomas, aunque fueran tomas imperfectas, por así decir, si existe de esa manera el término en este ámbito, por así decirlo, era defender eso y reflexionar sobre qué es lo que queríamos expresar. Entonces también escuchamos mucho y reflexionamos sobre eso los dos. Ernesto me aconsejó muchísimo en ese sentido. Bien, y te imaginás esto te imaginás esto en escenario, digo, porque te cambia toda tu lógica, ¿no? Sí. Digamos, nada, vos estás de un lado, Ernesto está del otro lado del vidrio, digamos, no difiere mucho de otras situaciones, digo, ¿no? De tocar para un amigo, de tocar para un colega, con un colega, pero acá, ¿te Sí, sí. lo pensaste? Sí, sí, está sí, sí, es un disco que en algún momento lo voy a presentar. Estuve también buscando espacios para eso, ¿viste? Porque encontrar un espacio para eso no es tan fácil. Encontrar un espacio donde la gente eh, sienta que puede escuchar la guitarra así, sin amplificación o a mínimo de amplificación. Tiene que generarse esa situación. Ahora, si vos estás escuchando y estás en la fila 10 por así decir, y estás mirando medio así, ya me parece que no sirve para este Ujú. proyecto. Me gustaría encontrar un lugar en el cual se pueda lograr esa intimidad y que todo el mundo, que todos aquellos y aquellas que estén sentadas escuchando el concierto estén en una situación igual que yo y se pueda disfrutar así, con esa intimidad. Eh, sí, sí, no tengo presentación todavía, pero en algún momento lo voy a presentar. Digo, pensando también la situación, ¿no? Porque sería como una escena muy distinta a la que vos también venís trabajando, ¿no? Sí, Donde yo estás siempre acompañado, donde hay otros sonidos, otros volúmenes, todo, y acá nada, acá es Lucio, una silla, una guitarra, me eh, encanta eso, me y encanta eso. esto. Sí, sí, es como la imagen del trovador, ¿viste? Del cantautor, me Claro. encanta eso, me encanta esa imagen. Yo en los últimos años he tocado bastante solo, más con la guitarra eléctrica, y a veces llevaba la guitarra acústica y tocaba un par de temas con la guitarra acústica, pero en los últimos años lo hice bastante ese ejercicio. Obviamente que tocar solo con la guitarra acústica es otra historia, porque hay muchos factores ahí que hay que tener en cuenta. Como te digo, tocar en una sala que suene bien, que la guitarra se pueda escuchar, que yo no esté haciendo fuerza contra el instrumento para que suene, sino que sienta que el instrumento se está expresando para poder decir la música como es. eh, pero, Sí, pero sí, sí, con un público dispuesto también a conectar con este clima, estas exacto, sensaciones, esta, exacto, sí, eh, sí.
esto que es otra cosa, ¿no? Exacto. Esto que es otra cosa, porque en ese sentido lo que entendés es que te sumergís en otro universo, es otra sonoridad, son otros tiempos, otros ritmos, otros climas, ¿sí? Sí, sí, sí. Que digamos, en términos de cómo se grita, esto no es rock and roll, ¿no? Aunque lo sea, pero es en otra forma. Pero no es lo que Exactamente. tradicionalmente se dice, esto es rock and roll, ¿no? Para nada. No, 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 no. Así que Bueno, bueno, y esto Lucio, lo podemos escuchar en todas las plataformas, ¿no? Ya está disponible, aún, aún no ¿no? está disponible. Tenemos un single en las plataformas Ah, y mira si todo vos. sale bien, la semana que viene ya va a estar disponible en todas las plataformas digitales, sí. Eh, Se viene retrasando porque estoy ahí con las distribuidoras digitales viendo el tema de los derechos de autor y todo, los editores, hacer las cosas correctamente. Pero si todo sale bien, la semana que viene ya va a estar disponible. Perfecto. O sea que cuando me decís la semana que viene, como estamos grabando con una semana de anticipación, puede ser que en esta misma semana que salgamos, esto esté listo. Pero bueno, estén atentos. Esto es Para Ir, Lucio Balduini. Y realmente, si todavía no encuentran Para Ir en las plataformas, hay un montón de música de Lucio Balduini que la rompe terriblemente y que también se puede recorrer, ¿no? Tengo 3 discos antes de este. Claro, claro, claro. ¿Y esto se prevé alguna edición? ¿Física? ¿Lo pensaste? Sí, lo pensé. Lo que pasa es que está tan difícil económicamente Eh, hacer edición física que por ahora no es una opción. Pero me gustaría que sea vinilo este disco. Me parece que es un disco muy lindo eh, para editarlo en vinilo. Tiene la duración de un vinilo. eh, el sonido. Creo que el arte de tapa también quedó muy lindo. eh, Así que sí. bueno, vamos a ver si lo puedo hacer realidad. Si lo podés subsidiar, ¿no? Hay programas de subsidio para hacer tiradas cortas de vinilos, ¿no? Ahora estoy muy atento a eso, pero todavía no lanzaron ninguno con opción de replicación de vinilo, pero claro, justamente, diste ahí. Estoy esperando esa oportunidad a ver si llega. Sí, 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 seguro que es un disco que entra en la convocatoria porque es el perfecto vinilo, ¿no? Lindo, me parece que quedaría lindo en vinilo, sí. Quedaría Sí, lindo. sí. Así que bueno, Lucio, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Fue hermosa la charla y bueno, y siempre un placer enorme escuchar tu música, realmente. Bueno, muchas gracias, Luis. Un honor, un placer para mí estar acá, charlar con vos. Palabra de músico. En el derivario.